Hola amigos de Geografía del Poder, bienvenidos a una más de nuestras conversaciones en materia de relaciones internacionales y los contextos de poder que se gestan en el entorno político mundial. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre un tema que ha dado la vuelta al mundo esta semana en todos los medios de comunicación, que ha sido particularmente esta declaración del presidente Donald Trump con relación a que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza. Es una declaración muy osada y muy directa, particularmente porque deja al desnudo la proyección de poder de esta nueva élite que ha tomado el control. Recordemos que Donald Trump, y no solamente desde esta administración, sino desde la administración anterior, particularmente cuando Steve Bannon, ¿no?, era el gran ideólogo del trumpismo, que lo sigue siendo de cierta manera, aunque obviamente ya no de una forma tan directa como lo fue en aquel momento. Él ha denominado el movimiento del trumpismo como el nacionalpopulismo, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto de nacionalpopulismo, es interesante visualizar esta declaración del presidente Trump, recibiendo al primer ministro Netanyahu en la Casa Blanca y haciendo referencia a que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza. Y esto creo que tiene una implicación muy importante desde un punto de vista moral, pero también desde un punto de vista de realpolitik, ¿no?, de política realista. En el primer caso, creo que un elemento importante tiene que ver con no perder de vista que Trump viene, digamos, de un contexto de un empresario de real estate, ¿no?, de bienes raíces. Y su comprensión sobre esta idea de hacer de Gaza la riviera del Mediterráneo, pues al menos llama la atención, ¿no?, desde el punto de vista en el que, de acuerdo a la Corte Penal Internacional, se ha gestado un marco de genocidio en las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza. Más allá, y eso es un elemento que llegamos a comentar en alguno de nuestros primeros videos, más allá de esta idea en la que el ejército de Israel respondió a un atentado terrorista que fue el que cometió Hamas el 7 de octubre del 23, independientemente de esa situación, no se puede perder de vista que la desproporción de la respuesta militar de Israel pues fue muy grande, fue exageradamente grande, ¿no? Al Jazeera, por ejemplo, ha realizado extraordinarios documentales sobre el tema. Particularmente resalta uno donde ya se hacía referencia precisamente a esta cuestión de utilizar inteligencia artificial para la definición de los blancos prioritarios en materia militar, ¿no? Cómo se podría definir quién era un blanco militar o no. Entonces creo que eso es un elemento que hay que tener en consideración al momento de, es decir, ese contexto de destrucción que se ha gestado en la franja, para decir, vamos a hacer de la franja una riviera, ¿no? Es decir, con una construcción de hoteles, etcétera. Que dicho sea de paso, no se puede perder de vista que esa declaración que llevó a cabo el presidente Trump, pues hay que contextualizarla también con una declaración de hace un año del propio Jared Kushner, ¿no?, el yerno de Donald Trump, ¿no?, quien hacía referencia a que era factible llevar a cabo pues prácticamente un proyecto de desarrollo inmobiliario, ¿no?, en la Franja de Gaza. Aunado a ello, otro elemento que es muy importante no perder de vista es que ahí están los documentos, ¿no? Existe un documento de Naciones Unidas del año 2018 o 2019, si no me equivoco, en el que precisamente se habla sobre los potenciales económicos de las reservas de petróleo y gas. Ahí va a variar dependiendo de la fuente, ¿no? Pero casi todo el mundo está hablando que ahí hay un equivalente en dólares de al menos $1 billón en materia de reservas de hidrocarburos, particularmente gas. Desde el año 2010, recuerden que desde el año 2010 se hacen estos descubrimientos de los famosos campos Goliat, el campo Goliat en la parte mediterránea de Israel, que se extiende hasta Gaza y que también se extiende hacia Chipre. Es decir, estamos hablando de campos de petróleo y gas, particularmente gas, muy grandes, ¿no? Si consultan el documento de ONU, voy a procurar ponerlo en la descripción, la liga, para que lo puedan ustedes revisar. En el documento de Naciones Unidas, donde se aborda el potencial económico de las reservas de petróleo y gas de la Franja de Gaza,
hay unos mapas, y es muy importante que ustedes los revisen, porque ahí hay unos mapas sobre la parte continental del territorio de Gaza, donde están las reservas de petróleo. Es decir, el petróleo estaría más bien ubicado sobre el contexto del territorio continental, mientras que el gas estaría en el marco de la plataforma continental. Y eso nos lleva a un problema de derecho internacional. Recuerden que en el caso específico de Gaza, pues Gaza no está reconocido de una manera mayoritaria a partir del conflicto que se ha dado desde el octubre de 2023 hasta el cese al fuego que se presentó días antes de que Donald Trump ascendiera al poder. Prácticamente no se había, o se había dado un reconocimiento a Gaza, pero muy minoritario, ¿no? Entonces se requeriría ahí un reconocimiento mayor para que Palestina pues ascienda a tener un reconocimiento político internacional de pleno derecho. Otro elemento que también es importante es que en esta declaración de Donald Trump, obviamente, y creo que es lo más osado de dicha declaración, es que incluso propone el uso de la fuerza militar para llevar a cabo esa reconstrucción, ¿no? Entonces estamos dentro de esta lógica, y ahí vamos a hacer una recomendación importante de lo que Naomi Klein, esta importantísima periodista canadiense, ya escribió pues prácticamente hace ya 20 años, en este importantísimo libro que se llama La doctrina del shock, ¿no? The Shock Doctrine. Es muy importante que lo revisen, porque justamente lo que ya planteaba Naomi Klein en aquel entonces, analizando el contexto de la intervención norteamericana en Irak, era cómo las mismas fuerzas político-militares que destruyen un país después son quienes llevan a cabo o plantean los procesos de reconstrucción, lo cual es muy importante tener en consideración, porque justamente ahora las mismas potencias que han destruido la Franja de Gaza, y ahí pues es innegable el papel que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Si bien digamos la acción física directa la llevó a cabo el ejército de Israel, pero no se puede perder de vista que el equipamiento militar, la asistencia militar en equipo y en asesoramiento también militar, pues ha venido de Estados Unidos. Entonces ahí, digamos, no podemos tampoco decir que Estados Unidos pues no tiene responsabilidades en este aspecto, ¿no? Porque ha sido el facilitador en materia de equipamiento militar, ¿no? Si lo quieren pensar, incluso y se podría dar una lógica muy parecida a la que se da con México con el tema de los cárteles, ¿no? Pues son básicamente las armerías estadounidenses las que equipan a los cárteles de la droga mexicanos, y que son los responsables de esta cuestión, digamos, de la ola de violencia que se vive en México ya desde 2006, ¿no? Entonces no hay que perder de vista eso, y sobre todo porque la respuesta que se ha dado prácticamente en el resto del mundo pues ha sido de rechazo. Nadie se ha planteado que este proyecto de Donald Trump pueda ser factible de realizar, particularmente porque requeriría también de una cooperación que en este momento no existe con Arabia Saudita. Es decir, se plantea que sería necesario tener una cooperación directa. Arabia Saudita ya respondió diciendo que no se puede llevar a cabo un programa de esta naturaleza, y que se requiere forzosamente el reconocimiento de Palestina como un Estado independiente, que es algo que obviamente el gobierno de Israel pues no está dispuesto a aceptar por ningún motivo. Y en este sentido también hay que tener como referencia otro texto importante que ya hemos mencionado también antes, de John Mearsheimer, ¿no? El lobby israelí. Es un texto importantísimo a tener en consideración, porque vemos que la influencia de dicho lobby en la toma de decisiones de política exterior de la actual administración, particularmente ahora con Donald Trump, pues es muy profundo, ¿no? Básicamente ya hace suya, ¿no? El gobierno de Donald Trump hace suyo esta agenda de reconstrucción y o de ocupación. Y además aquí hay un elemento importante. Aquí hay un autor norteamericano que ha trabajado mucho de ello y es fácil de encontrar en redes sociales, que se llama Scott Ritter. Ritter lo que menciona, y me parece que es muy importante no perderlo de vista, porque tiene que ver con esta idea de que si Estados Unidos decide enviar tropas a la Franja de Gaza, la pregunta sería bajo qué lógica militar, ¿no? Considerando que el ejército de Israel lleva combatiendo ahí décadas, y no se puede decir desde un punto de vista militar que Israel haya triunfado totalmente en su incursión en Gaza, particularmente porque abrió de forma muy amplia los frentes de guerra. Si bien se puede decir la gran victoria de Israel está en función de la decadencia y el colapso que mostró el gobierno de Bashar al-Assad, lo cual es cierto, y eso le ha permitido a Israel poder extender
su área de dominación, al menos hasta este momento desde un punto de vista político-militar, ¿no? Habrá que ver qué elementos se pueden dar más adelante para identificar si se reconfigura la geografía política del Medio Oriente en función de los intereses del gobierno de Israel, ¿no? Eso está, digamos que, por verse. Hasta este momento un factor importante, creo que sí hay que tener en consideración, tiene mucho que ver con esta lógica que ha mostrado el gobierno de Israel, particularmente para, digamos, establecer este proceso de expansión. Pero desde el punto de vista militar hay muchas dudas de que realmente jamás haya sido derrotada. Eso también es importante no perderlo de vista, porque si bien sí se ha dado este proceso de descabezamiento de liderazgos importantes, pero piensen como en el caso de las matrioshkas rusas, quitas uno, llega otro, quitas otro y hay otro debajo. Entonces es muy complicado poder afirmar en este momento que jamás realmente ha sido derrotada de una manera total, ¿no? Me gusta hacer esta comparación con el contexto de la intervención norteamericana en Afganistán, donde si bien hay un derrocamiento del gobierno talibán, hay obviamente targets importantes para el ejército norteamericano, pero realmente los talibanes nunca se deshacen. Tan es así que son quienes regresan al poder después de 20 años de intervención norteamericana, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento muy complicado, muy complejo, en el que hay que tener mucho cuidado con los factores que pueden tomar lugar en el futuro cercano, particularmente con las acciones político-militares que eventualmente pudiera decidir el gobierno de Estados Unidos con relación a la Franja de Gaza. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y bueno, recuerden comentar si les parece interesante lo que estamos haciendo, coméntenlo, compártanlo, denle like y nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos.